La evangelización tiene que ser eucarística. Vamos a reflexionar en el pasaje de San Lucas 10:1-4. Dice: Después de esto designó el Señor a otros 72 y los envió de dos en dos delante de sí a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir. Y les dijo: La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Id, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saluden a nadie en el camino. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Evangelizar es un mandato dado por Jesús a todos sus seguidores, es decir, a nosotros. La palabra en este pasaje nos enseña cómo debemos asumir este mandato de Cristo. Vamos a revisar punto por punto. Primero dice que designó el Señor 72. Evangelizar es un honor que el Señor nos da a nosotros, pues dice que Él escogió una determinada cantidad de fieles para este digno encargo. Entonces tú y yo debemos sentirnos bendecidos porque el Señor nos ha escogido, nos ha designado para anunciar su buena noticia de salvación. Dice que los envió de dos en dos delante de sí a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir. Evangelizar nos convierte en embajadores de Cristo, es ir por delante de él, abriendo camino, anunciando su llegada, así como Juan Bautista. Por eso en 2 de Corintios 5:20 dice: somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. Entonces, evangelizar es ser embajador de Cristo, es ir abriendo camino, preparando los corazones para recibir la llegada del Señor. Y nos envía de dos en dos para realizar esta misión en común acuerdo, en solidaridad y compañerismo, pues estando de dos en dos es más difícil desanimarse o abandonar la misión. Evangelizar tiene que ser una empresa comunitaria en la cual nos sostenemos unos a otros fraternalmente. Vamos a revisar el siguiente punto. El Señor dice: la mies es mucha y los obreros son pocos. Rueguen al dueño de la mies, es decir, a Dios Padre, que envíe más obreros a sus campos. Miren, antes de ir a evangelizar, nosotros tenemos que prepararnos y nuestra oración tiene que ser que el Señor levante más evangelizadores, más evangelizadoras, y que nuestra misión sea la semilla que despierte en los demás ese deseo de predicar y anunciar a Cristo, esa pasión por las almas que aún no conocen al Señor, que no le conocen o que le conocen a medias o tienen ideas vagas o distorsionadas o que están alejadas viviendo de espaldas a Dios. Entonces, parte de la evangelización es también orar y pedir nuevos y más evangelizadores que atiendan la necesidad espiritual de las almas. Luego el Señor da un mandato, dice: id, vayan. Algunas versiones de la Biblia dice: pónganse en camino. Es decir, hay que empezar a actuar y dejarse conducir y usar por el Espíritu Santo, que es nuestro gran aliado en la tarea de la evangelización. Luego el Señor nos hace una advertencia. Dice que nos envía como corderos en medio de lobos. Esto quiere decir que al evangelizar siempre vamos a encontrar obstáculos en el camino, siempre va a haber quien se oponga, quien no crea, quien trate de desanimarnos. Y en este mundo sabemos que se han levantado nuevas y más fuerzas anticristianas,
antibíblicas, anti-iglesia. Entonces nosotros para evangelizar tenemos que fortalecernos en la fuerza del Señor, del Espíritu Santo, y armarnos con la armadura del cristiano. Luego el Señor da indicaciones exactas sobre que no llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. Esto quiere decir que nosotros al evangelizar, al realizar este servicio al Señor, debemos confiar en su providencia. En contraposición de la anterior advertencia que el Señor nos hace sobre los peligros, ahora nos invita a confiar en su providencia, a aligerar nuestras cargas y confiar en aquel que nos envía y que es todopoderoso. Y también nos recomienda: no saludéis a nadie en el camino. Significa que debemos evitar las distracciones y seguir nuestro camino puesta la atención en el encargo que Cristo nos da, muy concentrados en el anuncio de la palabra y aprovechando bien el tiempo, porque un saludo lleva a una conversación, a las preguntas, los diálogos, que a veces son intrascendentes, y así nuestro objetivo evangelizador va diluyéndose, vamos distrayéndonos y vamos perdiendo la esencia de nuestra misión evangelizadora. Entonces, cada día nosotros debemos tener presente estas indicaciones, porque cada día nosotros vamos evangelizando en el lugar donde estamos, en la familia, en el trabajo, en el transporte público, donde el Señor nos lleve, nos ponga. Nosotros tenemos que evangelizar porque es el encargo que el Señor nos ha dado y es un digno encargo que debemos ejecutarlo siempre, cada día de nuestra vida, con mucho entusiasmo y con mucha entrega. Y recordemos siempre que la evangelización tiene que ser eucarística, ahora más que nunca.